bendiga mucho. Sean todos bienvenidos a la grabación de este video de temas bíblicos que para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y la edificación de ustedes con sana doctrina se realiza. Hoy estamos en un set distinto porque en nuestra amada iglesia Ágape hubo una falla eléctrica y aquí estamos con el mismo deseo de servir al Señor y el gusto enorme de servirle a usted también. Hoy quisiera tratar con usted un tema de los miles que aparecen en la Biblia, que son apasionantes, son cautivadores, son muy doctrinales. Y me refiero a la ocasión hace 2000 años en Filipos en que un carcelero se convierte, y ese es mi tema, el carcelero de Filipos. Permítame ubicarlo en el tiempo y en el espacio. Es el segundo viaje misionero de los 3 que realizó nuestro hermano el apóstol Pablo. En el primero él fue acompañado por Bernabé, un levita chipriota, pero hubo una cierta desaveniencia entre Pablo y Bernabé porque Bernabé insistía en llevar al segundo viaje misionero a su sobrino Juan Marcos. Pablo no quería porque cuando lo necesitaron en Bitinia los abandonó. Fue un desacuerdo, no fue una discusión acalorada ni nada de eso. Y entonces Bernabé se va con su sobrino Juan Marcos a Chipre, ahí sigue su ministerio, y nuestro hermano Pablo toma a Silas, un gran siervo con el cual va a realizar su segundo viaje misionero. Pero se le unen Lucas, el médico amado, y Timoteo. Así que este cuarteto, bueno, ese sí era un equipo evangelístico, si me permite esa expresión, de lujo. Unos grandes varones de Dios. Ellos quieren ir a Asia y a Bitinia, pero el Espíritu Santo, fíjese, el Espíritu Santo se los impide, porque en ese momento no era apropiado ir a esos lugares, no porque el Señor quiera que esa gente se perdiera. Después hubo obra misionera muy grande. En la primera de Pedro 1:1, así aparece ya Bitinia. Pero ellos pues están esperando, se quedan quietos, no saben para dónde ir. Y una noche en un lugar que se llama Troas, el apóstol Pablo tiene una visión gloriosa. Un varón macedonio se le aparece y le dice, yo quisiera poder transmitir, aunque no lo tengo, el tono en que ese varón en visión le habla a Pablo y le dice: Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ese ayúdanos fue con el corazón, no con los labios. Y entonces Pablo se da cuenta que el Señor lo está enviando a esas regiones. Va para allá y encuentra un lugar, el primer lugar que él va a tocar ahora ya en Europa, fíjese, se salen de Asia y van a Europa, se llama Filipos. Ahí nuestro hermano Pablo, le voy a compartir en Hechos 16 al 24. Así está escrito. Permítame, es que no es mi Biblia, la letra es pequeñita. Así está escrito. Aconteció que yendo nosotros a la oración ya en Filipos, una muchacha que tenía espíritu pitónico, estaba endemoniada, nos salió al encuentro, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando, la explotaban. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, Lucas es el que escribe Hechos, se incluye, daba gritos y decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, los cuales les anuncian el camino de la salvación. Y esto hizo por muchos días más, desagradando a Pablo. Se volteó y le dijo al espíritu, no a la muchacha, le dijo al espíritu: te mando, te ordeno, con esa autoridad apostólica, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en esa misma hora, así al instante. Gloria a Dios. Nuestro hermano Pablo tuvo una bendición muy grande. Cuando llega a Filipos,
una tierra a la cual nunca había ido, pues ya está en Grecia. Él ahora encuentra que no hay 10 varones. Miren, cuando 10 judíos varones había en un lugar, una población, un ejido, podían mandar una carta al sumo sacerdote de Jerusalén para que les hicieran una sinagoga, una especie de templo judío local, y ahí se predicara la palabra de Dios. Inclusive podrían solicitar a un rabí o un sacerdote. Pero ahí resulta que en Filipos no habían 10 varones judíos que amaran al Señor. Eso es muy triste. No había sinagoga. Y entonces Pablo pues está desconcertado con todo y la unción, la seguridad que él tenía de ser dirigido por el Señor. A veces no entendía bien. Ahora él sabe que está en Filipos por orden de Dios, pero el primer obstáculo es que no hay dónde predicar. Y caminando, va por un río, y ahí en el río encuentra un grupo de mujeres. Fíjense, no estaban lavando ropa, así se acostumbran los poblados, no estaban chismeando ni de día de campo, estaban estudiando la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, que era el que tenían escrito, y una de ellas era Lidia. Entonces Pablo pues entiende que ahí lo manda el Señor, y empieza a compartir la palabra, y dice que Lidia puso tanta atención porque el Señor abrió su corazón para que estuviera atenta al mensaje de Pablo, que se convierte ella y su familia. Seguro las amigas, las hermanas judías que estaban ahí se convirtieron también. Y yo quisiera compartirle lo que pasa ahí con Lidia y con Pablo. Lidia era una mujer que nació en Tiatira, y allá ella ejercía un comercio muy privilegiado para gente muy rica, de vender púrpura, telas que se teñían con unos caracolitos, unos crustáceos, se les metían en una especie de molcajete, se molían los pobrecitos y aparecía ese líquido, y con ese se teñían las telas de una manera indeleble, no se borraban nunca. Solo los ricos, solo la realeza podía comprar telas de púrpura. Pues Lidia se dedicaba a eso. Pero Lidia no era de Tiatira. No sé por qué se le llama Lidia de Tiatira, si era Lidia de Filipos. Ella vivía en Filipos, ahí tenía su casa. Tiatira era su centro de trabajo comercial. Pero por lo que le estoy explicando, de lo caro de las telas, entendemos que Lidia era una mujer rica, era una mujer adinerada. Y esta mujer, lo voy a compartir porque a mí me toca mucho el corazón esto. Miren, el versículo 13, así es escrito, 16:13 de Hechos. Un día de sábado salimos de la puerta junto al río, donde solía ser la oración. Ahí se sentaban a orar, fíjense. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían juntado. Entonces, una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, fíjese, esa mujer era macedonia, era filipense, pero ya temía a Jehová, había renunciado a sus ídolos, a su idolatría demoníaca, y solo creía en el verdadero Señor, aunque no conocía nada de Jesucristo. Dice que esta mujer estaba oyendo, y el corazón de ella lo abrió el Señor para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, ella y su familia, fíjese, esto me conmueve mucho, nos rogó diciendo: si han juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y hospédense, como decimos ahora. Y nos insistió, nos constriñó. ¿Qué le parece? Esto era oxígeno puro espiritual para Pablo, Silas, Lucas, Timoteo. Encontrar en una región que iba a ser hostil en muchas ocasiones, gente que amara a Dios, gente que de una manera inexplicable, impensada, ahora ya las conocían.
Y ahora no solo se convierte Lidia al Señor Jesucristo, ahora conoce a Jesucristo, recibe la doctrina del bautismo y se bautiza, no lo duda, ella y su familia. Y este grupito, déjenme hablar así, sin base, de unas 20 mujeres, no tengo base para decir que eran 20, pero déjenme decir que eran 20, es privilegiada porque en su casa hospedan a este equipo misionero, lo digo con respeto, de lujo. Quisiera que llamara la atención sobre la forma en que Lidia le habla. Le dice a Pablo era el que lideraba allí. Si ustedes consideran que yo sea fiel al Señor, soy una pecadora, pero ahora conozco a Jesús y sé que mis pecados están lavados. Pero si ustedes creen que yo sea digna, vengan y hospédense con nosotros. Como se dice aquí, esta es su casa. Y nos insistió, no me desairen, vénganse aquí, ustedes no tienen dónde hospedarse, vénganse con nosotros. Y entonces estuvieron ellos allí, en una casa muy elegante, rica. Ahí ellos comieron comidas finas, viandas caras. Pues los camastros donde dormían ellos no se comparaban con las camas de lujos cómodas que ahora tenían. Todo era una bendición como para prepararlos para el viaje que iban a iniciar en el interior de Europa. Entonces, cuando sale ella, cuando se despiden de ella, estuvieron unos días, es que le sale al encuentro una muchacha endemoniada. Ellos iban a orar y en la calle una jovencita endemoniada se les pegaba y ahí iba gritando detrás de ellos. Es una desgracia, pero nos revela de cuerpo completo cómo es el ser humano. Había unos tipejos allí que no les importaba la condición de desgracia de esta muchacha endemoniada, sino que aprovechaban el poder muy entrecomillado de Satanás para predecir el futuro, para ganarse unas monedas, explotándola a ella sin importarle la tortura espiritual y física que ella sufría. Entonces siempre se les pegaba detrás y gritaba: estos hombres son siervos del Dios alto y les predican el camino de salvación. Y esto hizo varios días, dice Lucas. Lucas iba allí. Esto molestó a Pablo. Lo que estaba diciendo esta muchacha era correcto, era real, pero no lo estaba diciendo la muchacha, lo estaba diciendo un demonio. Aunque era verdad, el vaso no era idóneo, no era correcto, era un demonio. Imagínese usted que un hermano está predicando y pasa por las calles, va al templo y se le pega atrás un borrachito y empieza a gritar: este es cristiano, este es pastor, este es siervo de Dios. Pues no es muy agradable que un borrachito esté gritando eso. Entonces Pablo llama la atención, la autoridad apostólica de Pablo, que le venía con una facultad de hacer milagros de parte de nuestro Señor Jesucristo, como aparece en Mateo 10. Pablo, sin aspavientos, sin forcejeos, sin decir agárrenla, amárrenla y voy a reprender, le dijo: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de esta muchacha. Y al instante, nada de que mañana regresamos a otra sesión, al instante el demonio dejó a esta jovencita. Pero ¿saben qué? Aquí viene un problema. Vean, en lugar de que haya alegría, claro, la familia de la jovencita pues se puso feliz, pero vean, hay una acusación calumniosa. Los vividores, esos chacales que estaban explotando a la jovencita, dice el versículo 19, y viendo sus amos, fíjense, la tenían como esclava, y viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, se les acabó el negocio. Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro, al tribunal, al magistrado, y los presentaron a los magistrados y dijeron: esos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Esa era una calumnia. No se metieron con Lucas porque era gentil, no era judío. No se metieron con Timoteo porque su padre era gentil, era griego. Pero van contra Pablo y Silas, ellos sí eran judíos. Y la acusación es calumniosa. Donde quiera que haya obra del Señor va a haber obra de Satanás. Él no va a estar feliz
de que se predique la palabra. Y la acusación continúa. Estos hombres predican ritos, los cuales no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Invocan su nacionalidad. Nosotros somos romanos. No dijeron, esos hombres liberaron a una muchachita que nosotros explotábamos porque estaba endemoniada y a nosotros no nos importaba y la liberaron. Eso no lo dijeron. Lo acusan de otra manera, que están predicando unos ritos que nosotros siendo romanos no nos es permitido tener aquí. Que celosos de su religión se volvieron. Esta acusación trajo un castigo cruel e injusto. Le comparto. Versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rompiéndole sus ropas, esto era degradante, los mandaron azotar con varas. No eran caricias, eran varazos que lastimaban la piel, cortaban. Y después que los hubieron herido de muchos azotes, Lucas dice de muchos azotes, quizás estos hermanos veían como sus hermanos en Cristo, Lucas y Timoteo, como sus hermanos en Cristo estaban siendo azotados, oían los gemidos de dolor. Después los echaron en la cárcel, mandándole al carcelero que los guardara con diligencia, como si fueran terribles delincuentes. Eso es algo muy triste, muy dramático. Y dice que el carcelero, cuando recibió este mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro y les apretó los pies en el cepo. Pablo y Silas, su amado hermano, están heridos, están sangrantes, están tan lastimados, y en lugar de que los venden, que les laven sus heridas, seguro había moscas y polvo, no, los meten, después de golpearlos, los meten a la cárcel, pero le ordenan al carcelero que los meta en la cárcel de más adentro, una cárcel dentro de la cárcel, un calabozo. Y no solo eso, les meten los pies en unas cajas ahí como un candado, que era el cepo, y ahí quedan ellos atrapados. Qué peligrosos habrán sido que los trataron así. Era un lugar inmundo, era un lugar infecto, había ratas, moscas, polvo, un lugar tetánico ahí. Ahí están ellos dos. Los carceleros no eran viejitos, barrigoncitos, bonachones y tiernos. Era gente muy dura, era gente muy fuerte, era gente acostumbrada a maltratar a los reos, era gente que no tenía misericordia, no tenía piedad y hacía golpes, empujones, los tiraron. Seguramente ese lugar no estaba ni siquiera con buena ventilación y buena iluminación. Y ahí están Pablo y Silas. Ellos saben que su castigo es injusto, es muy cruel. Pero yo llamo la atención porque es un ejemplar y llaman muchas lecciones. La actitud de Pablo y de Silas. Eso merece miles de aleluyas. Versículo 25. Pero a la medianoche, ahí presos y en el cepo, heridos, a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban, escúcheme con su corazón, no con sus tímpanos, cantaban himnos a Dios. Esto me conmueve mucho y me presenta un ejemplo muy alto de lo que tuvo que pagar este dúo santo por servir al Señor. Sin embargo, cada dolor, cada lágrima, cada gota de sangre es vista por el Señor, no está cruzado de brazos. Ellos cantaban himnos a Dios, estaban orando. Permítame compartirle otra vez el versículo 25 porque es un versículo central en el tema que estoy tratando, pero es un versículo que nos compromete como cristianos del siglo XXI. Mire cómo esos hombres sufrían en la obra del Señor. No es como ahora que exigen hoteles de 5 estrellas, restaurantes de lujo, sueldos y todo eso, aviones para viajar y todo eso. No.
Le comparto el 25. Así está escrito. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los que estaban presos los oían. Gloria a Dios. En lugar de quejarse, en lugar de autocompadecerse, ay Señor, cómo sufro, en lugar de inclusive amenazar al Señor, Señor, hicimos bien, liberamos a una muchacha y estamos pagando aquí, ya no queremos servir. En lugar de blasfemar y renegar, siguieron orando y alabando a Dios. Esto es absolutamente de locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Dice que los presos lo escuchaban. Era obvio que lo iban a escuchar porque estaban ahí cerca. No, es la atención con que los presos oían y estaban totalmente atónitos de la conducta de estos azotados. Ellos no sabían nada de Jesucristo ni de nada, pero el testimonio que estaban dando era un sermón poderosísimo. Y Dios, repito, no está cruzado de brazos ni viendo para otro lado cuando sus siervos, cuando sus hijos amados sufren. Él responde y responde de una manera gloriosa. La primera vez que leí esto hace 45 años me impactó de una manera tan hermosa, tan imborrable, que todavía lo tengo presente. Le comparto la respuesta del Señor. Versículo 26. Así es escrito, escúcheme con su corazón, no con sus tímpanos. Entonces, fue hecho de repente un gran terremoto. Aleluya, un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se movían. Y enseguida todas las puertas se abrieron. Y las prisiones de todos se soltaron. Aleluya, por miles. Los terremotos sí eran hasta sus cimientos y las puertas y todo eso, pero no abren las puertas, al contrario, se atrancan, no rompen las cadenas. El cepo donde Pablo y Silas estaban sufriendo se abrió y todos quedaron libres. Las cadenas, las rejas ya no existían, se cayeron las paredes. No fue un terremoto telúrico, alguna placa tectónica, no. Richter no pudo haber medido esto, era un terremoto divino. No fue en toda la región de Filipos, fue ahí, nada más, en la cárcel. Y todo esto con el objeto de que la palabra del Señor llegara a los presos, al carcelero y a más gente. Todos ahora estaban libres. Era la medianoche, no había por ahí luces ni nada, los sistemas de ahora. Vean lo que sucede ahora, la reacción del carcelero. Versículo 27, así es escrito. Y despertando el carcelero, fíjense, en lugar de estar vigilando, estaba durmiendo, pero bueno, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada, se quería matar, se quería suicidar. ¿Por qué? Porque iba a pagar con su vida. Ahí los césares y los gobernadores romanos no admitían excusas, que estaba yo cansado, me senté yo así medio débil, tenía fiebre. No, ahí pagaban con su vida. Si los reos se escapaban, pagaban con su vida. Me acuerdo que 16 soldados judíos que custodiaban a Pedro, era muy peligroso Pedro, por cierto, seguramente, ¿no? El Señor liberó a Pedro por medio de un ángel en Jerusalén. Y los 16 pagaron con sus vidas porque creían que los habían sobornado o que se habían dormido. Fue un ángel del Señor. Los 16 soldados ni cuenta se dieron que Pedro pasó en medio de ellos, protegido por el ángel, protegido por el Señor. Al final de Hechos, en el capítulo 27, el navío donde van ellos, Pablo y los hermanos y muchos prisioneros y muchos soldados y marinos, naufraga. Entonces el centurión dice, vamos a matarlos a todos para que nadie escape. Es que ellos pagaban con su vida. Esa era la costumbre. Entonces ese carcelero no lo piensa, toma su espada y se va a suicidar. Él sabía el peligro de muerte en que estaba de parte del verdugo cuando se fuera
a la corte o al tribunal de ellos, pero no sabía el peligro de muerte eterna en que estaban en el infierno y en el lago de fuego y azufre. Entonces él está a punto de suicidarse y mire, él pensó que todos los presos se habían escapado. 28. Esto es precioso. Mas Pablo clamó a gran voz, una voz fuerte, diciendo: no te hagas ningún daño. Todos estamos aquí. No, Silas y yo, todos los presos en lugar de aprovechar y escaparse, se quedaron ahí. Es que el Señor los estaba tocando por la forma en que Pablo y Silas soportaban este tormento, esta dura prueba, alabando y orando al Señor. Estaban allí, estaban así de convertirse a Cristo. Él entonces, es que esto es inaudito. Esto golpeó más fuerte al carcelero que un barro. ¿Cómo después de que los lastimo, después de que los encarcelo doblemente, todavía me salvan la vida? Esto no es comprensible, no, nunca he visto esto. Está impactado el hombre por el terremoto, por las rejas tiradas, porque todos los presos están ahí, y ahora porque le salvan la vida. Entonces dice la escritura, es Lucas el que escribe. Él entonces, pidiendo luz a algún otro soldado, le pide una antorcha, entró dentro y temblando, fíjese cómo estaba impactado este hombre, temblando, se derribó a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos fuera, les dijo: señores, ¿qué pregunta? Esta es la pregunta de los milenios. Señores, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Recuerde, está de rodillas delante de ellos, está temblando, está angustiado, estaba a punto de morir y ahora le salvaron la vida, pero él sabía que iba a morir. ¿Qué tengo que hacer? Yo quiero ser, eran otras palabras, yo quiero ser como ustedes, que en lugar de guardar rencor, en lugar de quedarse callados, déjalo que se mate, ¿para qué nos lastimó? En lugar de eso, me salvan la vida. Yo quiero ser así, yo quiero ser salvo. Díganme, ¿qué necesito hacer? Casi me lo imagino agarrando a Pablo y a Silas. No le dijeron: confiésate con nosotros. No le dijeron: cámbiate de religión, manda tus diezmos. No le dijeron nada de eso. La respuesta que le da Pablo es preciosa. Y esta respuesta nos tocó a nosotros, a usted, a mí, a todo el que escuche, a todos los que se han salvado. Esta respuesta de Pablo. Así está escrito en el 31. Y ellos dijeron, escuchen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mire, gloria a Dios. Pocas palabras. Cree, no, haz esto o haz aquello. No es por obras, es por fe. Cree, pero no en cualquier Dios, ni en mujeres, sino en el Señor Jesucristo. Y serás salvo. Eso es categórico. Serás salvo tú y tu familia. Cree. Arrepiéntete de tus pecados. Este hombre impío, pagano, gentil porque no era judío, este hombre ahora oye que le dice: si tú aceptas a Jesucristo te vas a salvar, y no solo tú, tu familia. Vea, hermano, hermana, amigo y amiga. Dice 32, y le hablaron la palabra del Señor, le predicaron. Él no sabía nada de Jesucristo, ni lo había oído nombrar. Y a todos los que estaban en su casa, lo llevó a su casa. Fíjense, este hombre, brincando los escombros, los llevó a su casa. Ahí le predicaron a él y a su familia, no a la casa, al edificio, sino a su familia. Y tomándolos en esa misma hora de la noche, medianoche, les lavó los azotes. No lo había hecho. Ahora con agua tibia, limpia, les lava los azotes. Quizás tenían tierra, sangre, costras. Les lavó los azotes y se bautizó enseguida. Se bautizó enseguida. Él y todos los suyos, todos sus familiares.
Inclusive si tenía algún criado, todos aceptaron a Cristo y se bautizaron. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa, les dio de comer ahora. Ponga a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana. A esa hora les dio de comer. Pablo y Silas estaban hambrientos. Les puso de comer y se gozó. El efecto de aceptar a Cristo. Se gozó de que con toda su casa, con toda su familia, había creído en Dios. Aleluya. Sus borracheras, sus idolatrías, sus pecados sexuales, sus robos quedaron atrás, se arrepintieron. La sangre de Jesucristo los lavó como a usted y a mí de todo su pecado, y ahora estaba alegre de haber sido incluido en la familia del Señor, que es la iglesia. ¿Qué le parece? Esa historia realmente, pues aquí la voy a terminar. No me puedo imaginar cómo después de haberlos lastimado tanto, haber sido cruel con ellos, ahora los está dando de comer. Su esposa ahora la levantó, esposa, mujer, no sé cómo les decía, levántate y haz comida porque tenemos unos visitantes muy distinguidos, y le predica a toda la familia, se convierten y se bautizan. Aquí voy a dejar, pero hay mucho más que decir. Voy a terminar solo por razón del tiempo de grabación, con 6 puntos. Escúcheme con su corazón, no con sus tímpanos, escúcheme bien. Miren, yo quiero, esto fue de la vida real. Llamo la atención sobre algo civil, algo penal, algo jurídico. Pablo y Silas eran romanos. Había una ley muy severa desde Porcio, había una ley muy severa que no se le permitía, no por ninguna razón, a un romano ser azotado, ser desnudado públicamente, ser condenado sin oírlo en una defensa justa. Esto no hubo para Pablo y Silas. A ellos los azotaron, los empezaron a golpear y los metieron a la cárcel. Este era un problema muy grave para los magistrados que dieron esa orden. Fíjense, Filipos era una ciudad fundada, así se llamaba en honor del padre de Alejandro el Magno. Pero Filipos era una ciudad privilegiada, porque los que vivían allí estaban exentos de pagar impuestos, fíjense. Tenían derechos a tener títulos de propiedad, y ahora corrían peligro de que le quitaran esos privilegios. Entonces, los magistrados esos, cuando se enteran de que la cárcel se cayó, que no se fueron, que hubo un alboroto, y que resulta que Pablo, Silas y hasta los presos que estaban ahí convertidos fueron a la casa del carcelero, comen y se regresan y se sientan ahí en los escombros de la cárcel. Entonces el magistrado le manda un alguacil y le dice: déjalos ir. Pero Pablo dijo: no, nosotros somos romanos y nos azotaron injustamente sin oírnos el juicio. Que vengan ellos y aquí públicamente nos ofrezcan disculpas, y entonces sí nos iremos. Fíjese, esto era humillante para los magistrados, pero se lo merecían, lo tuvieron que hacer. Y entonces ellos concluyen este capítulo. Ese es mi primer punto, concluye ese capítulo de que así, lastimados pero contentos, infinitamente felices, se van. ¿A dónde creen? A la casa de su hermana y amiga Lidia de Tiatira. Y ahí van, y ahí sí que les lavan bien sus heridas, no de una manera improvisada, les ponen vendas limpias, les dan una comida reconstituyente, algún té, no sé, medicinas, y ahí están unos días. Esa era una especie de cuartel general de ellos. Y así dice el versículo 29, y así está escrito, el 40. Entonces, salidos de la cárcel, ¿cuál cárcel? Si se había destruido, bueno, los escombros. Salidos de la cárcel, entraron a casa de Lidia, ya tenían confiancita, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. En lugar de decir:
Lloren por nosotros, miren, pobrecitos, cómo estamos lastimados, injustamente acusados y azotados. Miren, compadézcanse de nosotros, ¿sí? No, en lugar de eso, ellos consolaron a los hermanos. Quizá los hermanos, al verlos cómo estaban lastimados, pues se pusieron a llorar, los consolaron. ¿Qué le parece? Este pasaje es precioso. Segundo punto de conclusión, la casa de Lidia era como un hospital espiritual, no nada más físico. Ellos ahora ya recobraron ánimo y se fueron, porque tenían que ir ahora, fíjese, a Atenas, en la capital griega. Tercer punto, no olvide usted, y si es usted predicador, si es usted consiervo mío, no se me desanime, hermano. Donde quiera que haya obra de Dios, automáticamente apueste, asegúrelo, dé por hecho que el diablo va a hacer también su obra. Aquí uso calumnias, aquí uso cosas así graves, usan autoridades, se pueden hacer cualquier cosa, adorar cualquier ídolo, cualquier práctica religiosa falsa, no hay problema, pero no se vaya usted a predicar a Jesucristo, porque ahí empiezan los problemas. Diría yo algo que pasó en el Zócalo hace unos días en una toma de posesión, pero mejor no lo voy a decir, ¿sí? Pero le digo algo, Bernabé y Pablo se distanciaron. Sin embargo, Dios consoló a Pablo dándole a Silas, pero también está Lucas, el médico amado, y también está Timoteo, su verdadero hijo en la fe, decía Pablo. Cuarta lección, Lidia y las hermanas estaban orando, cantando algún himno, y los pergaminos, los rollos que tenían del Antiguo Testamento, los leían, y en lo que ellas entendían así, explicaban lo que leían. Esto me conmueve. Yo he visto que a la orilla de los ríos se hacen muchas cosas, hasta orgías. No. Ellas estaban adorando a Dios. Por eso el Señor no les iba a decir, pues a ver cómo le hacen para conocer a mi hijo. No, les envió a siervos idóneos, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, para que conocieran a Jesucristo. Esto es algo precioso, ocuparnos en las cosas de Dios y no en estar perdiendo el tiempo, sobre todo viviendo en pecado. Quinto punto. Yo dije que eran 6, pero aquí tengo 8. Se me olvidó corregir ahí. Quinto punto, la actitud de Lidia. Lidia muy rica, Lidia pues noble de que era de una posición social elevada, los hospeda, les da de comer, los atiende muy bien, le es respetuosa oyendo la palabra de Dios y los invita a hospedarse en su casa. Era muy rica. El punto sexto, quiero explicarle, el tiempo es mi enemigo, pero les quisiera decir algo en el versículo 31, que se ha tergiversado mucho, se ha distorsionado. El carcelero le pregunta a Pablo y a Silas, ¿qué tienen que hacer para ser salvo? Y ellos le contestan, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermano, desde que yo me convertí, oí que cuando una persona se convierte, automáticamente toda su familia se va a salvar. Esto no es así. Esto no era una regla. Esto era una profecía. Si tú crees en el Señor Jesucristo, toda tu familia se va a salvar también. Tú y todos los que están en tu casa. Esto es una profecía, porque ya vimos cómo en el versículo 34, el carcelero, su esposa, sus hijos, la familia, aceptan a Cristo. Esa profecía se cumplió media hora, 1 hora, 2 horas después. No es la regla. Jesús dijo que Él no vino a unir, vino a meter espada, los padres contra los hijos contra los padres, las suegras contra las nueras. Así va a ser. No es cierto. Cada quien, dice nuestro hermano Pablo en Romanos 14:12, cada quien le va a dar cuentas a Dios de sí mismo. Qué cómodo sería. Bueno, ya mi abuelita aceptó a Cristo, yo voy a seguir aquí mi vida de borracho, de adúltero, de asesino, de idólatra y de homosexual. No. Cada quien tiene que hacer su decisión personal, individual, intransferible por Jesucristo. Bien se dice que Dios tiene hijos, no tiene nietos. Cada quien tiene que hacer su decisión por Él. El Señor Jesucristo vino no a unir, sino a vivir.
Y hemos tenido la bendición de ver que familias enteras se convierten a Cristo. Qué bueno, así es, pero eso no es la regla. Vea nada más, si usted es cristiano, vea cómo es su familia con usted, especialmente desde que usted aceptó a Cristo. Cuando era usted la oveja negra, el golpeador, el injuriador, el ladrón, era el consentido de la familia, pero apenas aceptó a Cristo, como si hubiera usted cometido el peor de los crímenes. Mi séptimo punto de conclusión, llamo la atención sobre los ejemplos de Lidia y del carcelero y de su familia, porque ellos oyeron la palabra del Señor, conocieron a un Jesucristo del cual no habían oído hablar, vivía muy lejos de Jerusalén, no sabían que había sido crucificado, que había resucitado, no conocían a Pablo y Silas hasta ahora, pero cuando aceptaron a Cristo, después de oír el Evangelio de labios de este privilegiado grupo, se bautizaron enseguida. Nada de que dentro de un mes o dentro de un año quiero aprender más, o la próxima vez que vengan ustedes aquí a Filipos nos bautizamos. No lo dudaron. Hicieron demostrar públicamente que su conversión a Cristo era real y daban testimonio yendo a las aguas. Y esto nos compromete, hermano. Hermana, no sé quién es usted, pero quizás tiene usted meses de haber aceptado a Cristo y no se ha bautizado. Pero esto es una regla en muchas iglesias. Hay personas que tienen años y no se han bautizado. Ellos nos ponen un ejemplo a imitar, digno de imitar. Es un ejemplo muy grande, pero que debemos hacer bien en imitar. Y mi octavo punto de conclusión es, y yo quiero llamar la atención otra vez, la actitud ejemplar de Pablo y de Silas. Le comparto otra vez, 23 al 25, así está escrito. Y después que los hubieron herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandándole al carcelero que los guardara con diligencia, el cual, cuando recibió este mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro y les apretó los pies en el cepo, una trampa de madera. El 25 es glorioso. No lo olviden. No lo olviden. Dios quiera hacerlo ejemplo de nuestras vidas, regla diaria de nuestro diario vivir. Pero a medianoche, orando, ya eso era meritorio. Orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y los que estaban presos los oían. ¿Qué le preso? No renegaron, no blasfemaron, no se autocompadecieron y estaban chillando. Adoraron a Dios. ¿Qué himnos habrán cantado? ¿Qué himnos? Esos sí habrán sido himnos, no las cantaletas paganas y mundanas que ahora se acostumbran por artistillas cristianos. Estos eran himnos tan agradables a Dios que el Señor envió la respuesta con ese terremoto divino. Mi hermano y hermana, no lo conozco, pero ¿qué está usted pasando? ¿En qué prisión está usted ahora? ¿Por qué sufre? ¿Alguna enfermedad? ¿La cuestión económica? ¿Problemas conyugales? ¿Divorcio? ¿Infidelidad? ¿Luto? ¿Qué está usted pasando? Aquí tenemos a dos varones de Dios cantando en medio del sufrimiento, injustamente azotados, injustamente aprisionados, cantando himnos a Dios. Ellos sabían que Dios no tenía la culpa, pero sí tenía la solución. No se imaginaron lo que iba a hacer Dios con este terremoto. Pronto vamos a hablar con Pablo y Silas acerca de esto. Va a ser precioso tener estas conversaciones. Entonces, sea lo que esté usted pasando, cante a Dios. No deje de orar. Aunque crea que ya todo está perdido. Aunque crea que ya es demasiado tiempo. Aunque crea usted que a Dios no le importa a usted. La Biblia dice en el Salmo 34:15, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Aférrese de eso como un náufrago a una tabla. Ore y cante. Aunque le parezca locura, cántele un himno, el que se sepa, un canto doctrinal, sana doctrina. Cánteselo al Señor y va a ver que Él, desde los cielos, va a enviar un terremoto divino que romperá la jaula en que usted está ahora y saldrá usted adelante para la gloria del Señor Jesucristo. A través de Isaías el Señor nos dice, levántate,
resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha amanecido sobre ti. Hoy quisiera decir nada más para terminar, vamos a hacer un recuento pequeño. Lidia de Tiatira y su familia, póngale 10 personas con las hermanas que estaban en el río, no lavando ropa, sino orando. 10. La muchachita ex endemoniada que seguro se convirtió en Cristo y su familia también. Póngale 5, 10, 20. El carcelero de Filipos y su familia, póngale otros 10, 30. ¿Cuántos presos se habían convertido al Señor al ver la actitud de Pablo y Silas? No lo sabemos, pero ahí, esa fue la forma en que nació la iglesia de los filipenses. Así nació la iglesia de los filipenses. Fue, como dice en otra ocasión Pablo, parida con dolor, con dolores de parto. Pero en el capítulo 4, versículo 1 de su carta a los filipenses, escribiendo desde la cárcel, otra cárcel, Pablo tenía experiencia en esto. Él dijo así: así que, hermanos míos, amados y deseados, él quería verlos. Esto, gozo, corona mía, estén firmes en el Señor, amados. Desde la cárcel les digo: amados, ustedes son mi gozo, son mi corona. Sí, la iglesia de los Corintios, de Roma, de los Colosenses, de los Tesalonicenses, pero miren, Tesalónica y Filipos son las dos iglesias macedónicas que eran el gozo, la alegría y la corona de Pablo. Él estaba muy agradecido a Dios por esas iglesias. Esas iglesias amaron mucho a Pablo, creo que son las que más lo amaron porque Pablo las amó mucho también. Pero esa iglesia recibe esta orden desde la cárcel, un prisionero que no está de quejumbroso. Estén firmes en el Señor. Mi hermano y hermana, le pido que esté usted también firme en el Señor. Venga lo que venga, no nos va a desamparar. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y así, en esta manera tan inusual, en una nueva ocasión, he terminado esta breve exposición sobre el carcelero de Filipos. Lo miro directamente a los ojos, le doy un apretón de mano, le doy un abrazo fracturante. Le pido que no sea dique, sino que sea un acueducto para que esta palabra llegue a gente que lo rodea a usted, quizás su familia, como el carcelero. No lo voy a conocer aquí, pero quizá en el cielo, y eso depende de usted en gran parte. Le pido que se mantenga acurrucadito al abrigo del Altísimo. Solo ahí podrá morar bajo la sombra del Omnipotente. Le suplico al Señor que atalague entre usted y yo ahora que nos vamos a separar, y como siempre le imploro que lo bendiga mucho en Cristo Jesús.